Bienvenidos a los amigos de Radio Solidaria, bienvenidos a este programa y a los amigos, de Solidaria TV y a todos los amigos que nos ven también por las redes sociales. Bienvenidos a la tertulia de amigos y en esta mañana vamos a compartir el Salmo 94 con nuestro amigo Willy López. Bienvenido, Willy. Encantado de estar aquí, Carlos. Este Salmo 94, que comienza de una manera, no digo extraña, pero que sí habría que aclarar, ¿no? Porque fuerte, habla en vez de justicia, habla de venganza. Claro. La verdad es que entra fuerte, ¿no? Y yo creo que es un poco un sentimiento, ¿no? Creo que en muchas ocasiones hemos visto películas del oeste donde la ley era un poco la ley de los malvados, ¿no? Y entonces lo que hacía la gente se tomaba la justicia por su mano, que es un poco lo que ahora la gente dice, es que a veces, ¿no? Y un poco lo que el salmista aquí está trayendo, porque claro, comienza el versículo 1 tan fuerte, ¿no? Dios de la venganza. Pero claro, luego en los siguientes versículos, hasta el versículo 7, va a explicar por qué lo dice. Y creo que es muy interesante. Estamos hablando de gente que, escudándose en la justicia humana, mata a los huérfanos, mata a las viudas, mata a los extranjeros. Como decíamos antes, fuera de cámara, ¿verdad? Parece que estuviera viviendo el tipo en el año 2025, ¿verdad? Con la misma historia, es decir, con la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Como en ciertos países todo lo que pasa malo es de tema de inmigrantes, son los que traen toda la maldad, se comen hasta los gatos, según dicen algunos países, lo cual un poco, en cierta manera, es matarlos, porque les quitas todas las posibilidades. Y es un poco, aquí lo que el salmista, lógicamente, va a referirse al pueblo de Israel, es decir, todos los pueblos que están alrededor, que vienen contra el pueblo de Israel y vienen para acabar con él, ¿no? Y los que están dentro, los que debieran defenderlos, los que debieran estar al frente de la justicia, pues en realidad no hacen absolutamente nada y encima dicen, mira, es que Dios no se entera de nada. Y es un poco, yo creo, que el pensamiento que tienen ahora muchos líderes políticos que montan guerras y que montan un montón de cosas, que creen que Dios no se entera de nada. Bueno, hay un versículo que dice que el profeta denuncia, donde dice que afirman que Dios no hará ni bien ni mal. O sea, esa sensación de que Dios es un ente ahí que ni se preocupa y que no te preocupes, que nunca tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Y ese yo creo que es el gran error, dice Yahvé, dice Jehová, que ni oirá, ni se entere, ni el Dios de Israel no se va a enterar, ¿no? Es decir, de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el gran problema? Y esto lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Es decir, a Dios le gustaría entrar, le gustaría actuar, pero Dios dijo en su momento, ahí tenéis libre albedrío, vosotros sois los que vais a decidir qué cosas vais a hacer, pero también sois responsables de las mismas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Adán y Eva, ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les dijo, mira, de este no tomáis, nunca toméis porque vais a tener problemas. Y de este tomar, porque eso es lo que es el que os va a hacer vivir. Y ellos tomaron una decisión. Claro, pero es interesante lo que dices de que Dios te advierte, pero muchas veces los que predicamos de Dios no queremos advertir, sino que no vamos a juzgar, no hay que juzgar. No, si yo advierto, no estoy juzgando. Ya. Ese es el tema. Yo vengo con esta lucha en el sentido de que la gente dice, ¿quién eres tú para juzgar? Yo no te juzgo, ni te condeno, porque no tengo autoridad, ni soy quien. Quien juzga es Dios y quien te condena es tu pecado. Entonces, pero independientemente de eso, lo que nos corresponde a los que tenemos cierta responsabilidad de parte de Dios de extender el Evangelio
extender el mensaje de Dios es que ser vocero de Dios, y tanto en esta época que se habla de profetas, el profeta advertía de parte de Dios. Y una de las cosas que tenemos que advertir es que cuidado, que eso de que Dios no hace ni bien ni mal, cuidado que Dios no se va a quedar aislado. Dios advierte, Dios muestra el camino, pero Dios un día va a pedir cuentas a cada uno conforme a la luz que tenía de lo que hizo o dejó de hacer. Sí, no, y hoy en día, bueno, a veces por desgracia, se trata de mitigar, ¿no? Por ejemplo, tratamos de usar lo menos posible la palabra pecado, porque es muy fuerte, aunque en realidad la palabra pecado es algo tan sencillo como errar el blanco. Exacto. O sea, no alcanzar el destino, no alcanzar el propósito para el cual Dios te diseñó. Es así de sencillo. Lo que pasa es que la palabra pecados, especialmente por la religión oficial y por las películas y todo, pues ha quedado como una palabra muy grande. Entonces ahora lo llamamos errores, fallos, debilidades. Otros sí, no, es que soy así, pero la realidad es que nosotros tenemos que denunciar. Ahora, desde el momento que yo denuncio una situación, yo no estoy denunciando a la persona, estoy denunciando la situación. ¿Para qué? Para que la persona tome cartas en el asunto y cambie la situación. Es decir, a mí me puede venir, no, es que, claro, mi mujer y la insulto y no sé qué, es que tengo un pronto. Digo, no, perdona, eso no es un pronto, eso es un pecado. Entonces le estás faltando al respeto y no tienes que hacerlo. Y eso yo lo voy a denunciar. ¿Eso hace que yo a ti te juzgue y te diga? No, estás ejerciendo maltrato. Tú tienes que saber si eres maltratador o no. Tú lo tienes que saber. Pero tú estás ejerciendo maltrato y eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer y yo te lo tengo que decir. Lógicamente no te lo voy a decir desde el púlpito para que todo el mundo se entere, no te preocupes, te lo voy a decir en persona, pero lo tienes que saber. O sea, no puedes vivir. A mí me preocupa mucho a veces iglesias donde hay gente que vive su vida y nadie se entera. Y nadie se entera y de repente aparece a veces en las noticias, aparece en un sitio, aparece en otro. Pero ¿cómo este? Sí, es que llevaba tiempo haciendo esto, pero nadie se enteraba de nada, ¿no? Entonces, yo como pastor creo que tengo la responsabilidad de conocer a mi gente y denunciar las cosas. Lógicamente, yo no lo voy a mandar al infierno porque no es mi potestad. Ni lo voy a sacar fuera, ni nada, sino simplemente esto lo tienes que corregir. Y mientras no lo corrijas, tú sabes que las cosas no están en orden. Por más que levantes las manos, por más que cantes, por más que ofrendes, por más que hagas lo que quieras, tu vida está desordenada y tienes que ponerla en orden. Exacto. Ahora, volviendo al tema de venganza, hay una línea entre pedir justicia y lo que hay en el corazón es pedir venganza, ¿no? Cuando sí. A veces, Señor, hazme justicia, pero en mi corazón estoy diciendo que esa justicia sea que lo parta un rayo. Claro. Hay una diferencia, ¿no? Sí, por eso quiero decir, cuando pedimos justicia, eso es algo muy típico en jurisprudencia, ¿no? Y es decir, cuando pedimos justicia simplemente apelamos a alguien superior, a alguien con autoridad, para que ponga en orden las cosas que no están en orden. Cuando pido venganza, estoy diciendo, mira, te voy a pedir justicia, pero si no lo haces, como decimos siempre de broma, o te lo llevas o te lo mando. Sí, pero también está, que es a lo que me refiero, como hay que guardar el corazón en esa línea delgada en que estoy pidiendo justicia, pero en verdad el trasfondo de lo que estoy pidiendo es venganza. Sí, claro, es decir, ¿por qué? Porque simplemente estoy pidiendo que algo que yo quiero se cumpla. Sea legal o no sea legal, sea correcto o no sea correcto. Es decir, yo me tengo que sentir bien. ¿Y cómo me tengo que sentir bien? Sabiendo que esa persona lo está pasando mal. En ese momento es venganza. Sí, el que está sufriendo como consecuencia de lo que me hizo y se lo merece. Claro, y además le cuento a todo el mundo que yo tengo razón
y que esa persona debiera estar pasándolo mucho peor por lo que me hizo pasar a mí. Entonces, cuando la venganza está por medio, el perdón está en el banquillo. O sea, cuando la venganza juega, el perdón está en el banquillo o a veces no es ni convocado en términos futbolísticos. Y digamos que en definitiva son dos personas que tienen un problema. El que cometió la falta contra el otro y el que recibió la falta también tiene un problema porque no tiene perdón en el corazón. Claro, entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que la falta de perdón es el cáncer mayor que podemos tener. El cáncer es muy grave, pero la falta de perdón es... ¿Por qué? Porque esa herida siempre va a estar ahí y nunca va a sanar. En el momento que perdonemos, entonces la herida comienza. La cicatriz nunca va a desaparecer, nunca. Pero el dolor sí. Y esto es algo que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a ir, en vez de gloria en gloria, vamos a ir de dolor en dolor. Y entonces, cada vez que surja otra vez una situación similar, nuestro corazón va a gritar venganza otra vez. Y siempre vamos a gritar venganza cada vez que se dé una situación similar a la que nos dañó en su día. ¿Por qué? Porque no está sanada y porque tenemos una falta de perdón. Claro. Y aparte tenemos que entender que el Señor dijo, mía es la venganza. O sea, tenemos que nosotros debemos aprender a pedir porque Dios haga justicia, pero conforme a su sabiduría, conforme a su corazón, y nosotros alinearnos al corazón de Dios. Claro, nosotros tenemos un problema y es que nosotros cuando juzgamos, cuando cometemos el error de juzgar, solo tenemos una versión, y es la nuestra. ¿Cuál es la ventaja que tiene Dios? Que tiene todas las versiones. Sí, sabe las dos versiones, claro, y sabe las intenciones. La intención del corazón. Claro, sabe las intenciones, sabe todo. Sabe el contexto, sabe todo. Nosotros a veces lógicamente solo funcionamos por vista, y lo que vemos es lo que creemos que es, pero no nos damos cuenta de que Dios va mucho más allá. Por eso es importante decir, Señor, la justicia es tuya. ¿Por qué? Porque tú vas. Por eso Dios es tan justo que incluso cuando nos presentemos delante de Él en el denominado juicio final o juicio del gran trono blanco, Dios no nos va a juzgar. Se verán abiertos los libros de las obras de los hombres y estas obras juzgarán a los hombres. Hasta ahí. Lo que Dios iba a hacer como juez es dictar sentencia. Dictar sentencia. Conforme a lo que Él ya dijo y advirtió. Lo que han dicho los libros. Claro. O sea, entonces, este es el gran problema de la gente. Que Dios cree que Dios no hace nada, que Dios no se mueve. No. Dios un día, tú vas a estar delante de Él, claro, y te va a decir, no. Ahí están los libros. Es importante todo está escrito. Porque aquí habla, mira, soberbios, impíos, a los que hablan cosas, a los que se vanaglorian, hacen iniquidad, quebrantan al pueblo, afligen la heredad, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Estamos hablando de aquellos que cometen injusticias, sean personas comunes, sean políticos, sean jueces, sean fuerzas de seguridad, sean funcionarios, sean empresarios, sean sindicalistas, sean pastores, religiosos de cualquier, sean lo que seamos, todos nos tendremos que pasar por ese gran juicio del trono blanco. Ajá. Y tendremos que vivir, sufrir o vivir, no sé cómo decirlo, la justicia de Dios. Sí, no. Tendremos que ser testigos de nuestra propia vida. O sea que las mentiras, las falsedades, los chanchullos, los arreglos, todo eso que muchas veces cuando vemos en los medios de comunicación nos asquean de determinados colectivos, todo eso saldrá a la luz visiblemente. Porque cuando dice que se abrirán los libros y lo que está anotado es una manera simbólica de decir que va a haber un registro
por decirlo de una manera más moderna, una hemeroteca Sí. de nuestros hechos reales y de las intenciones de esos hechos, los cuales saldrá a la luz y no podremos argumentar nada en contra. No habrá forma, porque ahí está. O sea, quiero decir, ¿cómo va a ser? Pues un poco como a veces cuenta la gente eso de, ay, tuve un accidente y me sentí y toda mi vida pasó por delante de mí. Pues esto es igual, pero yo creo que... una hemeroteca a lo bestia será. Sí, a lo bestia. Entonces, quiero decir, ¿cuál es el gran problema? Que todo va a estar ahí. Entonces, ¿qué cosas no van a estar ahí? Las cosas que no van a estar ahí son las cosas de las cuales nos hemos arrepentido delante de Dios. Y hemos cambiado. Esas no van a estar ahí. Dios dice, yo los tiraré al fondo del mar, eso va a estar borrado. Pero del resto, por eso hay gente, hoy en día nos encontramos con muchísima gente en todos los ámbitos que se vanagloria de lo malo que es. Sí. Del daño que hace. ¿Entiende? Y además, a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es decir, y vemos las guerras, pero vemos el narcotráfico, vemos cosas grandes y vemos otras cosas más pequeñas. ¿Por qué? Porque cada uno, yo como persona, tengo también mi responsabilidad. Como pastor tengo mi responsabilidad, como persona tengo mi responsabilidad también, y yo tengo que saber que los hechos que yo hago como persona están escritos ahí. Y para nosotros los creyentes, pues en 1 Corintios capítulo 3 nos habla del juicio de Cristo. Pero el juicio de Cristo al final, nuestra obra va a ser pasada por fuego. Es decir, va a ser similar. Es decir, van a ir pasando, esa es nuestra obra, le prendo fuego y todo lo que sea paja, hojarasca y madera se va a quemar y todo lo que sea oro, plata o piedras preciosas va a subsistir. Entonces, quiero decir, todos vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque aunque parece que Dios no se entera de nada, el principio de responsabilidad que Él dio en el huerto del Edén a Adán y a Eva, creced, multiplicaos, gobernar la tierra con justicia, eso está ahí y va a seguir siendo así. Es decir, todos vamos a tener que presentar cuentas de lo que hemos hecho. Y ya digo, ahí Dios lo único que va a hacer es dice, mira, ¿qué opinas? Aquí están tus obras, ¿qué opinas que debo de hacer? Tú decidiste vivir fuera de Dios, lejos de Dios, sin Dios, pasando olímpicamente de mí. Yo creo que lo justo es que pases la eternidad sin mí, porque eso es lo que elegiste. Ahora yo no puedo cambiar tu decisión y decir, no, ahora venga que yo soy muy bueno y tal, no. Conforme a lo que tú elegiste es lo que vas a vivir. Tú decidiste vivir conmigo, cometiste errores, cometiste fallos, cometiste pecados, a veces hiciste cosas mal, pero decidiste vivir conmigo, te arrepentiste de las cosas y por lo tanto, pues yo creo que mi sentencia tiene que ser, vive conmigo la eternidad. Entonces, la gente no es una cuestión de que Dios sea bueno o malo. Dios en ese momento solo va a ser juez. O sea, va a dictar justicia. Justicia conforme a los hechos presentados, porque hoy en día, que el salmista luego va a ir hablando de eso, ¿verdad? A veces la ley es un poco rara, vamos a llamarla rara. Digamos que hoy en día se busca la manera de vericuetos de la ley, de interpretaciones, de retorcerla, a ver hasta dónde la puedo retorcer y dónde puedo encontrar el juez que acepte esta forma de retorcer la ley. Pero en ese momento, delante de Dios no vamos a poder retorcer nada, porque de hecho Él va a juzgar no solamente la acción, sino la intención del corazón que hubo detrás de esa acción. Claro, pero eso es como cuando, Carlos, cuando a veces vas, no te das cuenta, no has visto el límite de velocidad, te lo pasas y de repente hay un flash así detrás de ti, sabes lo que ha pasado y delante está el coche patrulla, te para, ¿verdad? Y le dice documentación, ¿sabe usted que iba a mayor velocidad de la que debía?
no, yo no, yo iba bien. Y de repente el guardia civil saca la foto y dice, ¿qué? Y contra eso no hay nada que hacer. Tienes la multa y la pérdida de puntos fija ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que demuestra. Esto es lo que va a hacer Dios con nosotros. Ahí está. No lo digo yo. No es una apreciación mía porque has sido un incrédulo, has sido un ateo. No. No tengo nada contra ti. Estas son las fotos de tu vida. Y estas son las fotos que indican que esto es lo que tú has decidido para la eternidad. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a sentenciar. Por eso lo que tú decías, hoy en día yo no sé cómo es, y más últimamente que por desgracia se está politizando la justicia. Yo me asusté mucho cuando me enteré de que había jueces conservadores y jueces progresistas. Yo creí que los jueces eran jueces. Eran jueces y nada más. Y jueces, neutrales, independientes. Que pasan a la política y después vuelven a la judicatura. ¿Cómo es eso? Veo que no, porque depende quién. Pues cada uno te pilla a sus jueces de su propio lado. Para esto, para lo otro, y a mí eso me da mucha pena porque a mí me hace desconfiar mucho. Es decir, voy a un juicio y digo, me va a tocar un juez conservador, me va a tocar un juez progresista, porque dependiendo me puede ir bien o me puede ir mal. Cuando yo pensé que iba y la justicia era la justicia, pero sí es importante lo que Dios va a hacer, y es que hoy en día se usa mucho indicios de delito. Y hay gente, bueno, sobre todo a la gente se le juzga en redes sociales por indicios. Pero los jueces no pueden hacer eso, tienen que hacerlo por hechos. Claro, no es solamente en las redes sociales, sino en los telediarios, lo que se llama la famosa pena de telediario, sí. Que de repente hemos visto algunos casos donde fue primero la pena y el asedio de los telediarios y la pena de telediario, y después la absolución de la justicia, y donde hubo la reparación a esa persona. Sí, entonces al final te quedas un poco así pasmado, y es un poco lo que el salmista, ¿no? Y el salmista le está diciendo, pero ¿no os dais cuenta que el Dios que hizo el oído no va a oír? ¿Y el Dios que hizo el ojo no va a ver? ¿Y el Dios que enseña la ciencia al hombre no va a conocer? Dice, ¿pero sois tontos o qué? Le llama fatuos, de todas formas, que es como tonto un poco a nivel bíblico, ¿verdad? Y les dice, pero no os dais cuenta de por dónde van las cosas. El que nosotros creamos una cosa no quiere decir que eso sea así. Entonces nos están haciendo creer muchísimas cosas, la evolución, no sé qué, la prehistoria, los restos, no, esto tiene 400 millones de años, esto 200 millones de años, y nos lo creemos, para lo cual hace falta una fe importante, ¿no? Pero nos lo creemos sin darnos cuenta de que no nos son indicios. Son cosas que parece que nos llevan ahí, pero no son hechos probados. El día que tú puedas viajar en el tiempo y estés en ese lugar 400 millones de años antes y veas lo que había y vuelvas, pues ese día me dirás, pues oye, esto era verdad. No, pues mira, perdona, pero no era verdad. Lo que había en eso hace 400 años no se parece en nada a 400 millones de años, no se parece en nada a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta de que queremos ser como dioses, pero en realidad nos falta todavía mucho para conseguirlo. Qué importante cuando dice que dejemos todo juicio al Señor, ¿no? Uh-huh. Que por eso no tenemos esa capacidad para juzgar correctamente las cosas, y que dejemos todo juicio al Señor. Qué importante. Bien, siguiendo con el Salmo 94, ¿no? Y esa apelación a la justicia de Dios, que Dios haga justicia. Tenemos muchas veces el sentido de que no se hace justicia en determinadas cosas, y la apelación a la justicia de Dios me hace acordar cuando, por ejemplo, el
Pablo enseñaba que debemos orar por nuestros enemigos y cuando lo hagamos, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Pero no debemos orar para que vengan esas ascuas de fuego. No. Eso es una consecuencia. Una consecuencia, pero de que nuestra oración es de un corazón puro, tipo como la de Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, no, y más hablando de una gente que está matando. y todo lo anterior que pasó. Yo creo que esto, cuando Jesús da el Sermón del Monte, creo que es bien claro lo de orar por los que... orar por los que... Siempre me lío con ese versículo. Bendecir a los que os persiguen, sí, y orar por los que os hacen daño, ¿no? Entonces, Jesús fue muy claro y fue muy consecuente con esa frase, ¿no? Posteriormente. Él nunca se defendió. Lo más que hizo fue ahí en el templo con los cambistas, que no cogió un látigo ni nada, sino simplemente un azote de cuerdas que era para quitarse las moscas de encima principalmente, ¿verdad? Creo que la única vez que se enfadó un poco, pero por lo demás él demostró, ¿verdad? Y luego en la cruz del Calvario, la frase que tú has dicho creo que es clave, es decir, mirando a la gente, a los soldados romanos, mirando al Sanedrín, mirando al pueblo y diciéndoles, perdónales, Señor, ¿no? Yo creo que esto es importante, difícil de conseguir, Carlos, difícil de conseguir, es decir, que cuando me la hacen, eso de quedarme tranquilo y bendecir, cuesta. A mí me cuesta mucho, no sé, tal vez me supongo que hay gente por ahí que lo lleva mejor, pero a mí me cuesta mucho, es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí me dan todos los palos y otra gente vive? Es un poco lo que hablamos en el Salmo anterior, ¿verdad? ¿Por qué los impíos viven tan bien? Señor, es que mis pies resbalan, se deslizan porque a todos les va bien, no les preocupa nada, hacen el mal que quieren, no tienen remordimientos, nada, y yo cada vez que hago una cosita de lo más, ahí está tu Espíritu Santo diciéndome, Willy, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y ya tienes que ir a la persona, pedirle perdón o restaurar lo que has hecho mal. Pero yo creo que esto es algo que es parte de nuestro ADN, el perdón, ¿no? Y yo creo, ¿por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. El salmista pide venganza, pero Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que cuida en este caso el salmista menciona, ¿verdad? Cuida a la casa de Israel, está con ellos, y yo creo que Dios nunca, o sea, puede haber una sensación de abandono, pero no hay una realidad de abandono de parte de Dios. Dios siempre está ahí y al final... normalmente, más tarde o más temprano, Dios pone su mano y las cosas se arreglan. Entonces, creo que es muy, muy importante que tengamos, porque yo creo que la religión oficial nos ha traído un Dios como muy vengativo, pero muy vengativo ¿verdad? Porque cada vez que hay una catástrofe a nivel... Sí, pero no solamente la religión oficial, digamos, el cristianismo católico, sino que en algunos casos hemos visto también parte de algunos evangélicos catastrofistas sí. y que se creen, porque... Es más, yo a veces me siento en una disyuntiva en el sentido de... que tenemos que ser voz de Dios para advertir porque si no dejaremos de ser sal y luz de esta tierra, pero tampoco llegar al catastrofismo de creer apocalíptico, de creernos con la autoridad de señalar y de todo eso. Sí, no, a veces los evangélicos hemos sido muy dados a quién es el anticristo, el Papa es el anticristo, no sé qué, y creo que somos a veces un poco de la teoría de la conspiración y de toda esta catástrofe por eso decía antes, cada vez que hay una catástrofe Dios está castigando, y a veces
para mí la gran mayoría de las catástrofes tienen un componente humano. Es decir, hacemos mal las cosas. De repente ha habido una riada de lodo en Perú, pero eso para mí tiene un componente humano. ¿Por qué? Porque los pobres se tienen que ir cerca del agua. En los lugares no tienen con qué calentarse, cortan toda la madera de la ladera y al final la ladera, en cuanto llueve, se desploma. Y tiene un componente humano y Dios no tiene nada que ver. Simplemente si no hubiera pobres, pues seguramente podrían vivir en el valle, podrían tener una calefacción eléctrica tal vez, no cortar tanta leña y que todo fuera mejor. Eso es un ejemplo de muchos otros que podemos tener, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ser catastrofistas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está presente y es nueva cada mañana y el sol sigue saliendo para justos e injustos y tenemos que pensar un poco, ver cómo es el corazón de Dios. Claro. Ahora, ¿cómo es el equilibrio, por ejemplo, que tiene que haber para, sin dejar de ser sal y luz de este mundo, y no llegar a ese catastrofismo? Porque tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque también, si no, caeríamos en esos pseudoprofetas que solamente profetizan bien y que vas a tener... Jeremías. No, pero... Dios, como en Jeremías, ¿no? Sí. No te preocupes. Pero hay pseudoprofetas hoy en día que... ¿Cómo decirlo? Que solamente te profetizan coches nuevos, todo prosperidad, bueno. Claro. Que vas a alcanzar todos tus sueños, todos tus proyectos. Dios te va a dar las naciones, todo. Éxito, super macro, hiper éxito. Y nunca una corrección, nunca una llamada de atención. Cuando tenemos, por ejemplo, las 7 cartas del Apocalipsis, que hay un equilibrio. Claro. Entre la corrección de Dios, lo que Dios dice que tienes que cambiar y lo que Dios va a hacer. No, y lo primero que hace normalmente Dios es decirte la situación y después te dice, pero tengo. El pero, ahí es donde cambia, pero normalmente siempre dice esto y incluso llega a una iglesia como la de Filadelfia que no, todo está correcto y bien, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener este equilibrio. Hay cosas que no podemos obviar. Es decir, hay una vida eterna donde tú vas a optar a ella a través de creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Esto está ahí. O sea, yo esto te lo tengo que contar. Aunque te suene a catastrofista o aunque te suene, es decir, esto va a ocurrir. Ahora, hay opciones y hay muchas opciones. Lo que pasa es que yo creo que a veces la iglesia evangélica hemos tenido un problema y es que cuando la gente viene nueva a la iglesia le decimos todo lo que no puede hacer en vez de decirle lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. La persona de tal manera que dice, bueno, creo que lo único que me queda es venir al culto todos los días porque parece que es lo único que puedo hacer, pero no es verdad. Hay muchas más cosas que puedes hacer y la vida cristiana es mucho más rica. Claro. No sé, yo mi experiencia, el Señor se manifestó a mi vida con 24 años. Entonces fui a la iglesia y la iglesia vivía un mover tan bonito, algo tan bonito que tenía cultos todos los días y varios cultos al día. Estoy hablando de un cine que, cuando se fue mudando hasta que llegó a un cine que tenía 1.800 butacas. Ajá. Y he estado domingos donde hubo 10 cultos y los 10 llenos. Ya. Pero yo iba todos los días y nadie me obligaba a mí a ir todos los días. Ajá. Tenía esa necesidad, vivía ahí adentro y estar un culto y digo, me quedo al otro, aunque llegue tarde a casa, no me importa. Había un hambre, una presencia de Dios y un hambre. Entonces, y nadie me dijo, porque yo llegué con el cabello largo, tipo rock and roll, llegué con una serie de cosas así. Y nadie me obligó a nada, simplemente yo fui entendiendo, el Espíritu Santo me hizo comprender, fue cambiando mi mente, mi corazón, y ahí donde fue
fue algo interior, una obra que hizo el Señor interior. No fue alguien que legalmente tienes que hacer esto y esto. Es más, cuando tuvo que corregir cosas, que fui y hablé con una persona, esta persona me escuchó, hablé, y cuando termino me dice, bueno, ya tiene la respuesta por lo que veo. Y le digo, sí, tengo que hacer algo. Entendí, no me tuvo que decir nada más que ya tiene la respuesta. Entendí cuáles eran las cosas que tenía que cambiar por lo que había sido enseñado y ministrado. Y no hubo que córtate el cabello, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de hablar, cambia estos hábitos, cambia esto, cambia lo otro, esto es pecado, esto... No, fue una transición natural, que es la que yo entiendo que es cuando vives verdaderamente una conversión. Sí, por eso digo, el componente más importante en una iglesia es el Espíritu Santo. Es el que trae convicción, es el que te enseña, es el que te guía. Y creo que cuando sacamos al Espíritu Santo de la iglesia es cuando tenemos que empezar a poner leyes y donde empezamos a usar la justicia humana, etcétera, etcétera, que normalmente suele hacer más daño que bien. Y yo creo que, pero cuando el Espíritu Santo, cuando tienes un corazón abierto, el Espíritu Santo te va hablando, te va diciendo, tú vas entendiendo, lógicamente te guía a personas que te van a ayudar, que te van a escuchar. Y esto yo creo que es importante. Por eso hay un versículo aquí en el 94 que dice, bueno, el juicio de Dios se va a poner de moda otra vez y los justos lo van a seguir. Y esto es importante. Creo que tenemos que poner de moda otra vez el juicio de Dios. No el juicio nuestro. Creo que enjuiciamos demasiadas cosas, tanto a nivel interior de la iglesia como fuera de la iglesia, sin darnos cuenta de, bueno, el juicio de Dios, vamos a ver. Y dice que los justos van a seguirlo. Yo creo que ese es el tiempo que tiene que cambiar. Por muchos años tal vez hemos tendido a usar nosotros, ¿no? Yo lo entiendo así. Cómo me criaron, cómo me enseñaron. A mí me enseñaron que la batería no es de Dios. Así que la batería en la iglesia, nada. Otros me enseñaron que las mujeres falda hasta el tobillo, no pueden arreglarse. Y entonces esa es la justicia nuestra que estamos aplicando, ¿verdad? Sin dejar la justicia de Dios. Y cada uno puede hacer lo que crea conveniente, pero siempre tenemos que distinguir entre la justicia humana, la ley humana, y lo que es la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios siempre va implícita, siempre, la misericordia. Claro. De hecho, me acuerdo, el apóstol Pablo, en un versículo dijo, digo yo, no el Señor. Ajá. Entonces, tenemos que distinguir que quizás, bueno, en algún momento podemos poner algunas normas que son claro, para convivencia, pero que no es algo que está establecido como una doctrina. Eso es. Bíblica, pero que es algo que quizás, y debemos hacer diferencia entre eso. Claro, es un poco como cuando decimos los estatutos es una cosa y el reglamento de régimen interno es otro. Entonces, los estatutos realmente son normas de vida, los reglamentos de régimen interno son normas de convivencia. Claro. Entonces, quiero decir, por lo tanto, cambiables. Los estatutos, pues tenemos ahí los 10 decires que Dios dio en el monte Sinaí, que esos son, para mí, inamovibles. Están ahí y yo creo que si se cumplieran a nivel general en todo el mundo, viviríamos mucho mejor de lo que vivimos, ¿no? Pero a veces preferimos olvidar los estatutos y poner en marcha los reglamentos de régimen interno porque esos los manejo yo. Claro. Igualmente que en una iglesia que, digamos, hay unas normas que tienen que ver con que todos los estados obligan que las iglesias sean constituidas como organizaciones civiles sin fines de lucro y que tienen que estar reglamentadas y normalizadas y con un estatuto de régimen interno, pero lo que prevalece y nunca tiene que estar en contravención uno con otro es la palabra de Dios. Por supuesto. O sea, quiero decir, a la hora, si hay que
si hay que aplicar desobediencia civil, se aplica siempre y cuando nos quieran obligar a la desobediencia a Dios. O sea, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Yo en eso lo tengo clarísimo. No sé si algún día pasará y tendremos, y esto que estamos hablando tú y yo aquí será una cuestión práctica, pero yo lo tengo muy claro. Es decir, por eso el salmista está apelando en todo momento al juicio de Dios, que Dios va a guardar la casa, y vuelve a hablar una y otra vez hasta el versículo 20, donde él pregunta, ¿quién va a ejercer justicia? ¿Dios o ese grupo de leyes que usamos los humanos y que manejamos a nuestro antojo para retorcer el derecho, para retorcer las cosas y salirnos con la razón, ¿no? Y un poco el salmista en los 3 versículos finales nos da una idea de lo que realmente desea Dios en su corazón. No, esto no funciona así. O sea, la ley de los hombres no está por encima de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres nunca van a tener misericordia. Nunca. La ley no conoce el amor, no conoce la misericordia, simplemente conoce la aplicación de normas que dependiendo, ¿no? Entonces hay una persona muy famosa que decía, todos somos iguales ante la ley en España, pero yo siempre añado que no todos tenemos el mismo abogado. O como dicen algunos somos menos iguales. Claro, entonces resulta que dependiendo si un abogado es un poco más espabilado o conoce más a fondo la ley o conoce más trucos, esto ha salido siempre mucho en las películas con los abogados de la mafia, ¿no? Que no había quien los pillara, los pillaban y al día siguiente estaban en la calle en libertad porque siempre había alguna cosa. ¿Por qué? Porque la ley humana está diseñada de tal manera que no puede cubrir todos los huecos, no puede cubrir todas las opciones, todas las posibilidades. La ley de Dios sí. La ley de Dios cubre absolutamente todo. Y el que Dios no aplique el castigo o la sentencia en ese momento no quiere decir que no esté escuchando. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Y yo siempre he dicho que, mira, prefiero que me lo diga un hombre que me lo diga Dios. Porque cuando me lo diga Dios, la cosa está seria, está muy seria. Entonces yo prefiero que me lo diga mi pastor, prefiero que me lo diga un amigo, prefiero que me lo diga alguien, mira, estás pecando en esto, estás metiendo la pata en esto, estás haciendo esto mal, porque ahí todavía tengo tiempo de corregir. Cuando me lo diga Dios, es muy posible que tenga tiempo de corrección, pero mucho del tiempo se ha agotado. Sí, ahora tú dices, porque es muy interesante que me lo diga Dios directamente, porque mucha gente dice, si en algo me equivoco, que Dios me lo diga directamente, pero yo no escucho a ningún hombre. ¿Cómo? Si tengamos cuidado, no pequemos de soberbia, porque claro, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Claro. Y si no, te va a pasar como a Balaam, que te lo va a tener que decir un burro. Es decir, tú no ves al ángel, pero el burro está viendo al ángel. O sea, está viendo que Dios viene a llamarte la atención porque estás haciendo algo indebido. Es decir, Dios te ha dicho, tú como profeta de Dios no puedes maldecir a Israel. Te vendes por dinero para maldecir a Israel y entonces te mando a mi ángel para que mi ángel te haga entender. Pero estás tan ciego que el burro lo ve y tú no. Pues esto nos ocurre muchas veces a muchos de nosotros. Es decir, el más nuevo en la iglesia, no el más burro, más nuevo en la iglesia, el que parece que no es nada, lo está viendo y tú no eres capaz de verlo. Por eso es bueno. ¿Por qué? Porque el ángel estaba en mitad del camino y si el burro no se hubiera parado en seco, no sabemos qué hubiera pasado con Balaam. Porque el ángel venía a ejercer el juicio de Dios. Es decir, Dios te lo ha dicho, Dios te lo ha dicho, Dios te lo ha dicho, te lo ha dicho un montón de veces, te lo ha dicho por esto, por activa, por pasiva y todo, y no quieres hacer caso, entonces yo mando a mi ángel para ejercer el juicio. Y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado a todos los niveles. Es decir, llega un momento que Dios dice hasta aquí.
hasta aquí. Lo leemos en la palabra de Dios a lo largo de todos los tiempos. Es decir, la maldad del hombre sube de tal manera, y tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra, y tenemos muchos otros casos donde Dios dice hasta aquí. No, ya no puedo más. Hasta ahora yo creo que estamos haciendo tantas barbaridades, tantas burradas, que yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo aguantas tanto? Sí. ¿Cómo aguantas tanto? Porque encima te decimos que no te enteras de nada, que no sabes... O le echamos la culpa, porque claro, hay gente que le echa la la opción culpa. de echarle la culpa también es muy bueno. Siempre hemos dicho que es bueno que haya niños en casa para echarle la culpa de lo que se rompe, ¿verdad? Pues esto es igual. Y por eso el salmista está diciendo, es tiempo de que vuelva la justicia de Dios. Es decir, hombres y mujeres que oigan la voz de Dios y que puedan decir, esto es lo que Dios quiere, por aquí vamos, ¿no? Y no esos profetas, como tú comentabas, que todo bien, todo fantástico, todo genial, pero yo lo siento mucho, pero para que algo sea muy preciado, tiene que pasar un proceso. Sí. Y si Dios te ha llamado, yo no dudo de que Dios te haya llamado a las naciones, de que Dios te haya dado un ministerio impresionante y todo, pero si Dios te ha llamado a eso, te aseguro que vas a entrar en un proceso. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar oro y escoria, va a usar oro o plata, pero sin escoria. Y la escoria solamente se quita mediante un proceso. Por lo tanto, esto es lo que va a pasar. Así que si alguien te dice que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a dar no sé qué, que Dios te va a dar un ministerio importante, pregúntale, o al profeta o a Dios, pero pregúntale, Señor, ¿cuál es el proceso? Porque te aseguro que vas a tener un proceso. Y es un poco lo que el salmista está diciendo. Hay un proceso y Dios quiere que dejemos de hacer las cosas con la justicia humana, que al final no traen beneficio para nadie, y empecemos a seguir la justicia de Dios, que sí que trae beneficio para todos, ¿no? Bien, hay muchos que se creen Natán. Sí. Y van a hablar a gente acerca de sus pecados. Bueno, eso ya es... Y hay otros que tendrían que hablar y callan. Claro. Encontrar el equilibrio. Y verdaderamente la justicia de Dios. Dios es justo. Es que esto lo tenemos que tener claro. Es decir, cuando Dios permite cosas en nuestra vida, no es una injusticia. A veces pensamos que es una injusticia, que Dios no nos quiere, que Dios no nos ama, pero no. Si Dios, lo que tienes que preguntarle siempre a Dios es ¿para qué? No por qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Y buscar el propósito. Porque Dios no es sádico. Dios no te va a hacer pasar por un proceso simplemente para verte sufrir. Y el caso más claro que tenemos siempre es el caso de Job, ¿verdad? Job tenía que pasar un proceso, pero el fin de Job fue ser bendecido el doble que al principio del proceso. Por lo tanto, había un propósito. Job creía que era, y de hecho así lo declaraba Dios, ¿verdad? Pero Job tenía, y Dios sabía cómo era Job, pero Job no sabía cómo era Job. Así que Job tenía que aprender cómo era Job. Y ahí se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta y los amigos parece que vienen a ayudarte, pero estorban más de lo que ayudan y todo. Y se dio cuenta hasta que al final tiene que enfrentarse directamente con Dios y decirle, Señor, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, y Dios ya habla con él, pero tiene que pasar por un proceso de perdón hacia los amigos, tiene que pasar por un proceso también de sanidad con los amigos, ¿verdad? Dios habla muy serio con eso. Entonces, siempre es un proceso, el proceso tiene un propósito y tenemos que buscar, porque si no buscamos el propósito nos amargamos. Nos amargamos y decimos, Dios es malo, Dios va contra mí, ¿qué le he hecho a Dios? No. ¿Estás pasando por una situación difícil? Sí. ¿Cuál es el propósito?
¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Esto en qué me va a ayudar? O sea, esa famosa frase, lo que no te mata te hace más fuerte, pues con matices. En los procesos de Dios es así. Pero eso así funciona, es decir, Dios no puede tener bebés espirituales a los cuales encargarles grandes tareas. Es decir, en el pueblo de Israel nadie iba a la guerra menor de 20 años. Nadie. ¿Por qué? ¿Podías ser fuerte? Sí. ¿Podías ser inteligente? Sí. ¿Podías estar preparado? Puede que sí. Pero Dios sabía que la mentalidad era muy importante y que tú tenías que tener un proceso hasta que pudieras ir. Pasa igual. Vivimos tiempos donde vamos a tener que ser auténticos guerreros. Guerreros, ¿por qué? Porque estamos luchando contra corriente. El mundo viene contra nosotros y la sociedad viene contra nosotros con olas muy fuertes, con propuestas, y lo vemos en todas las cosas, lo que decíamos antes. Es decir, lo bueno parece malo, lo malo parece bueno, y tenemos que defendernos, pero tenemos que defendernos en Dios, ¿no? No tenemos que defendernos, no tenemos que coger como el IRA o como otros grupos paramilitares. Sí. No me refiero a esa defensa ni templarios ni nada, sino tenemos que defender como se defendió Jesús, simplemente con la palabra. Con fe y argumentos. Eso es. Argumentos basados sobre todo en la palabra de Dios. Así que es muy importante que tengamos claro esto, ¿no? Entonces, y confiar en la justicia de Dios. Muy bien, gracias Willy. Nada. Hemos llegado al final de este precioso Salmo 94, y nos despedimos de todos los amigos de Solidaria TV, de Radio Solidaria y de las redes sociales. Que Dios les bendiga.